Se juega el segundo, Puerta, y Se la tira va, fuera, se va. fuera. Ha ganado Nadal el partido y Roland Garros en su primera aparición aquí en París. Lo ha conseguido Rafa Nadal. Ahí tienen el campeón de Roland Garros. Han pasado casi 7 años desde ese momento tan increíble. Rafa Nadal, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar en la televisión pública. Vamos a recordar después algunos momentos como este y muchos otros, también Wimbledon, pero para empezar, dinos, ¿cuál es el objetivo número 1 este año? ¿Qué te marcas como prioridad? Me marco seguir con la línea de Australia. Yo creo que en Australia pues di un pasito adelante importante de cara a mi nivel tenístico y de cara también a mi actitud en la pista, que al final del año pasado me costó, estaba con un pelín más cansado de lo habitual, y en cambio en Australia me he vuelto a notar otra vez con esa energía, con esa concentración necesaria como para competir contra todos, ¿no? Y que el objetivo es el día a día, como siempre, y después, y claro, decir los torneos más importantes es una obviedad, ¿no? Pero, o sea, actitud antes que títulos, y eso ya llegará. Bueno, lo importante es estar preparado para, si te llegan las oportunidades, poder luchar por ellas, ¿no? Y eso es lo que voy a intentar. Has mencionado desde luego ese partido contra Djokovic, lo vivimos y lo sufrimos, no como tú, claro, en ese momento, pero al terminar el partido te escuchamos una reflexión muy positiva, mucho más que otras veces, diciendo que ahora sí sabías cuál era la manera de ganarle al actual número 1, Djokovic. ¿Cómo puedes afrontar a partir de ahora un partido como ese contra él? Bueno, no creo que dijera esto exactamente porque no la sé, pero el textual era que tenías buenas sensaciones. Sí, no era exacto. tan positivo, A ver, pero que estabas contento. yo creo que lo que quería expresar es que había ido un paso más allá, ¿no? Un pasito más adelante que las otras veces. Le había llevado a él más al límite, ¿no? Es verdad que podría haber perdido en el cuarto set, porque mi dinámica en el tercero y el cuarto set, sobre todo en el tercero, fue mala, pero mi dinámica en el cuarto, aunque el partido estaba muy complicado, sí que seguí creyendo en la victoria, y de hecho en el quinto se me escapó por muy poquito. No debería haber ganado el quinto set, así como yo debería haber perdido en el cuarto set cuando perdía 4-3 y 0-40. En el quinto con 4-2, 30-15, así como iba el partido, lo normal es que hubiera ganado. Y yo la reflexión que hice es que yo me iba satisfecho con lo que yo había hecho, ¿no? Yo creo que yo, tanto mentalmente como tenísticamente, había jugado mucho mejor y había encarado mucho mejor aquel partido que los anteriores que había jugado contra él, ¿no? Me fui de la pista satisfecho y también emocionado de haber jugado un partido como el que había jugado, de casi 6 horas y teniendo opciones los dos hasta el final. Disfruté. Sí se puede, ¿no? Podríamos decir que sí se puede, a partir de ahora también ganarle a Djokovic, ¿no? Siempre se puede. A ver, poder siempre se puede. Ahora, después ganas, pierdes, es parte del juego. Al fin y al cabo esto es un juego y uno, lo importante es intentar superarse a uno mismo. Y eso es lo que voy a intentar yo, lo que he intentado siempre, y después, si eso me vale para superar a Djokovic y al que sea, pues feliz, y si no, pues a seguir luchando para ser mejor. Da la sensación de que los que te vemos durante un partido a través de la televisión o allí mismo en la cancha, no lo vivimos con tanta frialdad como tú. Vamos a ver si podemos observar algunas de las imágenes de ese partido. Tú recordabas que fueron 6 horas durísimas en las que, no sé si decir toda España, porque esto de arrogarse como portavoz de todo un país es difícil, pero siempre pensamos, ahí estamos viendo las imágenes, que podías conseguirlo. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Hasta casi el final pensaste que podías doblarle el pulso a Djokovic. ¿A qué te agarras en ese momento en el que ves que él pelea? Bueno, la experiencia de haber perdido ya 6 finales contra él anteriormente, seguidas, pues quieras o no, te da una cierta tranquilidad de saber que lo normal es que vuelva a pasar, ¿no? Porque cuando has perdido 6, ¿por qué no vas a perder la 7ª? Pero también encaré el partido con la decisión de querer ir un poquito más allá que las otras veces. También me notaba mejor preparado. Como yo durante todo el torneo había jugado mejor, había estado mejor mentalmente que el año pasado, y me sentía capacitado para ver hasta dónde podía llegar, a ver si con lo que yo me sentía mejor era suficiente como para ganarle. No lo fue, pero casi. Lo cual hay que, como te he dicho antes, mi objetivo principal es seguir por el mismo camino, porque sí que es verdad que Djokovic es a día de hoy pues el rival a batir para todos, pero para mí empieza un torneo y veo a Djokovic arriba de todo el cuadro y yo abajo del todo. Me quedan muchos otros rivales por delante, ¿no? Con lo cual yo intento fijarme en mi camino, y después, si me vuelve a tocar Djokovic,
ya intentaré otra vez buscar soluciones. Fíjate que en la manera en la que te expresas llama la atención, y se ha dicho muchas veces, la humildad con la que hablas. Dices, bueno, ¿cómo no iba a pensar que me podía ocurrir si ya había perdido contra él 6 veces, ¿no? Y él ahora mismo es el número 1, yo empiezo desde mucho más abajo. ¿Es actualmente mejor tenista que tú? ¿Tiene que ver también con el momento que atravesáis cada uno de vosotros? ¿Con qué lo relacionas? Yo creo que a día de hoy él es mejor tenista que yo y mejor tenista que los demás, porque es lo que ha demostrado durante el último año. Y eso yo creo que es justo reconocerlo, ¿no? Y creo que es así, y hay que felicitarle porque lo que ha hecho durante este último año y estos primer mes del siguiente es algo muy complicado de repetir y de conseguir, o sea que el máximo reconocimiento para él. Después, como siempre, tampoco hay que conformarse y hay que aceptar que el otro ha sido mejor, pero también aceptar el reto de tú querer llegar hasta ahí. Y eso es lo que yo voy a intentar. Queda Djokovic para rato. Luego hablaremos también de la competición o la competitividad que tienes con Federer o tenías. ¿Tú piensas que Djokovic tiene por delante muchas más victorias de este tipo? De momento todo parece indicar que sí, pero nunca se sabe. El tenis es un deporte duro mentalmente, duro físicamente, entran en factores diferentes cosas, ya, ¿no? Y yo en 2009, por ejemplo, empecé el año jugando muy bien en Australia, gané Australia con una final y unas semifinales muy buenas contra Fernando Verdasco y Federer en la final. Parecía que iba a ser un gran año porque venía de hacer un 2008 espectacular, pero empecé a tener problemas en las rodillas y al final terminó siendo un año, yo creo que de los peores que he tenido en mi carrera, con lo cual no se puede predecir el futuro y más cuando dependes de factores que muchas veces no dependen al 100% de ti, ¿no? Has mencionado algo importante, el físico. Luego hablaremos de lo que pesa el físico de cada uno de vosotros. La comparación con Federer y contigo se ha hecho muchas veces en ese sentido, pero el dolor, sí me gustaría que habláramos también del dolor, las rodillas, la lesión congénita del pie. Incluso te hemos escuchado decir que para cualquier ser humano el deporte está muy bien, pero para un deportista como tú de alta competición puede llegar a ser inhumano y que tú prácticamente siempre juegas con dolor. ¿Eso cómo se soporta? ¿Cómo se lleva? Bueno, yo muchas veces entreno y no termino entrenamientos porque... ¿Por dolor? Me duele mucho el pie muchas veces, que es la lesión que tuve en 2004 en Estoril. Creo que fue en 2004 en Estoril por primera vez que me hizo una fisura por estrés en el pie y después de la final de Madrid, del Masters 1000 de Madrid, aquí en pista cubierta en el 2005 contra Djokovic, contra Ljubicic en aquel partido tan largo, me quedé mal y no... La verdad que las previsiones o lo que me decían los médicos, las informaciones eran muy negativas, ¿no? Hasta se llegó a especular si podría seguir jugando o no. O sea que a día de hoy llevo muchos años conviviendo con esto, me ha ido muy bien. Yo creo que la preparación de pequeño y la educación que recibí de pequeño y los entrenos duros que hice de pequeño, tanto mentalmente como tenísticamente, me han ayudado muchísimo a superar todo esto. Y sí que es verdad que de hoy entrenamientos, sobre todo cuando hace frío, me duele mucho el pie muchos días. Hace poco has vivido uno así, ¿no? En tu tierra, en Mallorca, las temperaturas eran muy bajas y has tenido que hacerlo así, ¿no? De hecho, me ha ido fatal. He pasado 2 semanas muy malas de entrenamiento. Me dolía mucho el pie y muchos entrenamientos no los he podido terminar, pero la verdad que estoy feliz. Me siento muy afortunado de 7 años después yo creo que con las previsiones tan malas que teníamos a finales del 2005, 7 años después, haber conseguido todo lo que he conseguido, poder competir con muy buenas condiciones siempre y haber tenido la oportunidad de hacer lo que me gusta, me siento un súper afortunado de la vida y que las cosas me han ido como me han ido, ¿no? Has dicho que casi tienes un entrenamiento también en el asunto del dolor desde muy pequeño. Hay una anécdota en ese libro con John Carlin que cuando tenías, me parece que eran 14 años, jugaste un partido con el dedo prácticamente roto y al acabar el partido te entregan el trofeo y es otro niño el que tiene que recogerlo porque tú tenías la mano absolutamente destrozada, ¿no? No sé si es exactamente así. No jugué un partido, la verdad que me lesioné. Jugué el Manuel Alonso, que es el campeonato de España hasta 14 años, y me caí en la primera ronda. Y jugué todo el torneo con el dedo roto, de hecho. Y al final, incluso el propio trofeo, cuando ya se te dice que no puedes cogerlo, o sea, que es una costumbre casi desde niño. Bueno, es que de hecho gané el torneo al final con el dedo pequeño, la verdad que no es el más importante para coger la raqueta, pero sí que, sí que es muy importante porque al final es donde tienes que cerrar, ¿no? Pero terminé el torneo y después tuve que estar con
con la mano con yeso durante un mes y medio más, ¿no? O sea que yo creo que es un poco la educación del esfuerzo, de la superación y de intentar siempre ir al límite, ¿no? Y buscar un poquito más. Y eso es lo que yo creo que de pequeño pues siempre mi entorno me ha inculcado y yo creo que a día de hoy, como te he dicho, se lo tengo que agradecer muchísimo, aunque de pequeño en algunos momentos sufriera o me pareciera excesivos alguna vez los entrenos de mi tío. A día de hoy lo único que puedo hacer es agradecerle todo eso que me hizo pasar, porque a día de hoy me ha servido para superar todas estas cosas que se me han ido presentando. Y sin embargo, la imagen de un niño sufriendo por dolor, siempre a los que lo vemos desde fuera nos parece duro aceptarla, ¿no? Por lo menos siendo madre cuesta pensar que hay un niño que entrena cada noche con alguien, incluso con dolor. Porque si entrena y se lo pasa bien y disfruta no pasa nada, pero si lo está medianamente sufriendo, sí, pero cuando eres niño lo notas de otra manera. Pero yo creo que aprendes a disfrutar sufriendo y eso... Es verdad, porque al final es igual que con el partido de la final de Australia, que claro que sufro, son un partido durísimo físicamente, que mentalmente también, porque llevo muchas derrotas contra él y otra derrota más, claro que me duele también perder otra vez más. Sí, pero al fin y al cabo es un reto y yo creo que el espíritu de superación, de intentar superar esos retos, es lo que te hace superar el dolor y sobre todo también la adrenalina que tienes según qué tipo de momentos hace que yo nunca en mi vida, desde el 2005, haya tenido que retirarme de ningún partido por dolor en el pie. Y a veces me ha dolido, pero es curioso que siempre me duele mucho más entrenando que compitiendo. Con lo cual quiere decir que la adrenalina compitiendo es siempre muy, muy alta y supera el dolor. Ahí estamos viendo esa imagen de Nadal de niño detrás, muy pequeño, también con alguien de su familia que se dedicaba al deporte y jugando también detrás de ti cuando eras más pequeño. Hemos mencionado antes lo importante que es el físico, además de la resistencia emocional y la resistencia al dolor que estabas diciendo, el físico, cómo uno tiene el cuerpo y es el que tiene, lo puede mejorar o no, pero hay otros jugadores, el caso de Federer, que parece que no necesitan tanto esa variable, ¿no? En su tenis, tiene otro tenis y quizá eso le hace en unas ocasiones ser mejor que tú, ¿o no? Bueno, mejor que yo lo es y lo ha sido porque los resultados lo dicen, ¿no? Eso vaya por delante. Después yo creo que él tiene un juego diferente al mío, evidentemente. Él tiene un juego de menos esfuerzo y eso a la hora de valorar o de tener riesgo de lesiones, pues su riesgo es menor que el mío. Y también es verdad que, a ver, después cuando se hablan de lesiones, yo tampoco he tenido muchas lesiones. Yo tuve la lesión esta importante del pie, las rodillas, que me ha ido molestando muchas veces. Pero todo el mundo que sabe cómo funciona el mundo del tenis, así como se puntúa en el ranking, que yo en los últimos 7 años no he salido jamás de los 2 primeros jugadores del mundo, quiere decir que las lesiones me han respetado mucho, porque no he tenido que estar nunca retirado 4 meses, 5 meses, 6 meses parado, porque si eso hubiera pasado yo no hubiera estado el número 2 del mundo, me hubiera ido para atrás, porque el ranking en el tenis pues es año por año y vas perdiendo los puntos si no juegas, con lo cual lo que te puedo decir es que yo, después de todo, creo que claro que he tenido lesiones, pero creo que es normal que dentro de un deporte que vas al límite y que compites prácticamente de 1 de enero a comienzos de diciembre haya lesiones. Y todo el mundo va al límite. Yo las tengo, Djokovic las tiene, Murray las tiene. Federer es verdad que las tiene menos, pero ha tenido ese talento diferente a todos los demás que yo creo que le ha permitido y le permite seguir compitiendo con garantías de éxito a su edad. Hablemos de eso que llamáis el ritual antes del partido, que llamas tú el ritual. Parece como algo sagrado prácticamente. Lo que no vemos, o una parte sí la podemos ver de lo que haces antes de salir, se ha comentado muchas veces, no es superstición, dices tú, colocar las botellas, beber de una manera, la fría, la menos fría. ¿Qué hace Rafa Nadal justo antes de salir a algo tan brutal como enfrentarse o a Federer o a Djokovic o a cualquiera en una final? Lo que no vemos, ¿en qué consiste ese ritual del que tú hablas? Tampoco tantas cosas, yo creo que son rutinas, al final queda feo, pero estúpidas, que se te van... Manías, ¿no? Es decir, manías que se te van pegando con el tiempo, yo creo que de la tensión, muchas veces de la presión de competir prácticamente cada día, pues uno va cogiendo unas rutinas como de concentración que no te ayudan.
es la verdad, pero que te da la Bueno, luego sensación, hay que jugar, que te da claro, la sí, sensación pero- que cuando las haces, pues que estás focalizado en lo que estás concentrado en lo que estás, ¿no? Y yo muchas veces, yo cuando entreno me ves entrenar y no hago nunca ningún ritual de nada, ni nada de todo esto, pero cuando estoy compitiendo, como que cuando hago estas cosas estoy concentrado al 100% en lo que estoy un poco aislado de todo lo demás, ¿no? Y sigo estas rutinas y como